en solitario tampoco hubiera sacado nada porque no hay clientes para este partido, ¿eh? Es lo que yo pienso, pero no en Cataluña, creo que en España quedó demostrado también que los partidos cristiano-demócratas que se presentaron en las elecciones no consiguieron sacar ningún diputado. Tenemos ejemplos, Óscar Alzaga, no sé si lo recordáis, recordáis a Ruiz Jiménez, que había sido ministro de Educación en la época de Franco, ¿no? Pues nada, fue su ocaso político en el momento en que se presentan con unas siglas cristiano-demócratas, ¿no? Y en lo que hace referencia al referéndum, yo creo que si se hubiera hecho hace 2 o 3 años, se hubiera perdido, o sea, no hubiera salido la independencia. Ahora bien, yo no me atrevo a decir que si hoy, día 27 de septiembre, se hubiera hecho un referéndum en lugar de unas elecciones llamadas plebiscitarias, no plebiscito, sino plebiscitarias, no me atrevería a decir si se hubiera perdido por poco o se hubiera ganado por poco, porque el tanto por ciento de votos que tiene Juntos por el Sí y la CUP es del 48%, pero hay voto independentista oculto en otras formaciones que se consideran que son del no, pero que si se tuviera que votar sin la disciplina de voto de un partido, pues a lo mejor de este 48 se podía pasar a un 51, a un 50,5 o a un 49,9, que sería perder, ¿no? Por tanto, es difícil extrapolarlo. El 48% es mínimo, no es un porcentaje de máximos. O sea, una pregunta, por ejemplo, entendemos que el plebiscito sería 50+1, pero vamos a suponer que no es Cataluña, es cualquier país del mundo. Sí. Vamos a suponer así. Yo creo que, por ejemplo, el 50+1 creo que es demasiado justo como para que una sociedad se independice, porque es como casi 50-50. Sí. ¿Vosotros cuál creéis que sería el porcentaje, no legal establecido, sino el porcentaje que realmente dijerais, mira, esto es una representación real del sentir independentista? Y no estoy hablando en este caso de Cataluña, sino de cualquier cualquier estado del mundo. Hombre, lo que pasa que, y perdona que intervengo, esto es, claro, es difícil. Un partido de fútbol, que no sé, ya sé que es un ejemplo absurdo, dice, es que solo han ganado por un gol, coño, pero han ganado por un gol. Sí, pero por eso te pregunto. Pero pero voy a más. En una empresa, cuando hay una sociedad y hay una serie de socios y hay un socio que tiene el 51%, pues por mucho que el 41 se pongan de acuerdo en decir no vamos a pintar las paredes verdes, si el señor del 51% dice que va a pintar las paredes. Ahora tú la pregunta que tú haces, yo quiero decir con eso yo te voy a contestar. Para mí lo ideal en un concepto de esto por lo menos sería con una puntuación mínima de entre un 65 o un 70% en este caso de un sí o de un no, vaya, de lo que fuera. Yo lo rebajaría. Yo en cuanto lo estaba diciendo Laura, yo enseguida me he hecho un esquema y es que no se puede comparar una empresa, yo lo sé, la mayoría, el fútbol, no sé qué, no se puede comparar. En política tiene que haber una ética. Entonces, éticamente, para mí, un 60-40, es decir, con que hubiera un 60 a favor, por ejemplo, en este caso del independentismo y un 40 que no, para mí sería suficiente. Menos de un 60 a favor de la independencia, yo creo que éticamente no sería. Yo creo que han de tener las mismas oportunidades los que quieren sí que los que quieren no. En el caso de Quebec, creo que se perdió por un 49 y tantos %, por unos pocos cientos de miles de votos. Pues los que no se querían separar, pues ganaron. Claro, y el Quebec sigue siendo todavía, pues... en Irlanda también fue una diferencia muy corta. Sí. Yo pregunto más que nada por esto. Cuando hay situaciones de disgregación en este caso y bueno, pues viene detrás
no viene únicamente la parte política, porque digamos que casi lo fácil es me independizo, ala, declaración de independencia. Yo hablo de la sociedad, de cómo la sociedad recibe eso, de que haya una transición pacífica, tranquila, donde la gente diga, oye, hemos ganado bien es que hemos perdido por 1000 votos, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se queda una sensación que incluso hasta eso puede llegar a permear de manera negativa en el día a día. Yo por eso preguntaba, no tanto desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista emocional, de decir, yo entiendo que 50 más 1 ganan, porque así son las leyes y así están establecidas, pero yo creo que, por ejemplo, si lo que decíais vosotros, no sé, yo lo subiría, en vez de un 60, yo subiría a lo mejor un 65, un 70, ¿por qué? Porque estás hablando de una mayoría aplastadora, que decir, bueno, es que un 30%, por ejemplo, no nos queremos independizar, sí, pero es que estás hablando de un grupo de la sociedad, que es que un 70% o un 65%, estás hablando de un peso fuerte. Entonces las otras personas no es que se van a sentir hemos perdido por 1000 votos, es que somos la minoría que no queremos. Lo estoy viendo desde el punto de vista emocional, no legal. Legal es 50 más 1 y fiesta. Sí, es que yo creo que tiene que ser así, Laura, porque realmente, o sea, si no le das más oportunidades a una de las partes, ¿por qué podemos permitir, por ejemplo, que un partido político con un 35% de votos pueda durante 4 años mandar sobre la vida, la hacienda y pueda hacer leyes sobre 40 o 45 millones de personas? Exacto. Y en cambio a alguien que se quiere separar, pues hay que pedirle mucho más que a un gobierno que va a ser dueño y señor de haciendas, casi como si fuera un señor feudal, porque te pueden hacer leyes, te pueden manipular un tribunal constitucional, en fin, te pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que realmente, yo soy radicalmente demócrata y no me da miedo las urnas, es decir, si mañana pues en el Valle de Arán, que es otra cultura atlántica, es occitana. Perdona que te corte, pero me estoy acordando de un debate que hubo entre Pilar Rahola y un chavalín, que además era chavalín de 20 y pocos años, sí, de la Valle de Arán, que ella estaba hablando de la independencia de Cataluña y él hablaba de la independencia del Valle de Arán, de la Val d'Aran. Y entonces fue curioso porque ella decía que no se podía independizar de Cataluña. Y entonces él le refutaba y le decía, o sea, sirve el argumento para ti contra España, pero no sirve para mí respecto a Cataluña, ¿no? O sea, sí que sirve. Fue brutal aquel. Perdona que te corte, pero me vino No, pero que sí, yo quería decir que si el Valle de Arán, que ahora lo consideramos que es catalán, si en algún momento quisiera y Cataluña fuera independiente, ser independientes o tener un estatuto de autonomía, se lo tendríamos que dar si los ciudadanos que viven allí lo decidieran. Y es que tiene que ser así. Por ejemplo, vamos a ver, a mí me gustaría, ya sabéis que Marruecos reclama Ceuta y Melilla, ¿no? Ajá, pero los ciudadanos de Ceuta y Melilla, por muchos musulmanes que hay allá, hay una mayoría y un sentimiento de españolidad. Pues esto no se tiene que entregar de ninguna manera a Marruecos, ¿no? Y pasa lo mismo con las Canarias. No sé si os acordáis, una visita que hizo Zapatero, que estaba con el rey, no sé si era ya Mohamed VI o era Hassan II, que detrás había un mapa de Marruecos con el mismo color de las Islas Canarias, como quiero decir que ya formaban parte. Los canarios quieren ser españoles, no pueden ser marroquíes, y a los saharauis, que eran españoles y los dejamos tirados allí, efectivamente. No se quisieron marchar, sino que los dejamos allí para que llegara el ejército marroquí y lo ocupara. Pues tienen el derecho a poder expresar si quieren ser saharauis, marroquíes o españoles, pero ya a mí me lo tienen que haber hecho ya. Personalmente, yo fui a Tinduf, porque además es que ellos están exiliados en el desierto, en la parte de Argelia, pero mantienen los nombres de sus campamentos que mantenían en la parte marroquí, y me tocó bajar un par de veces
pues bueno, pues bajábamos a unos voluntarios con el Consejo de la Juventud, con tal, y la verdad es que a mí me impactó, fíjate, algo que me llegó al alma. Nos enseñaron nosotros llegamos a Tinduf, Argelia, y de allí nos fuimos 800 kilómetros de la civilización tal cual, por las dunas, ahí sí que parecía que estabas en el París-Dakar, literal, y fuimos a un museo que guardaban todos los pasaportes, cada uno de las cartas, de las fotos y pasaportes pegados en la pared de los marroquíes, porque siguen en guerra, hay gente que no sabe que siguen en guerra. O sea, si algo tenían los marroquíes, mira, yo soy antifranquista y todo lo que tenga que ver relacionado con, pero lo que sí es cierto es que Franco los cuidaba mucho. Por tema estratégico, lógicamente, pero quien evitó que antes invadiesen la parte del Sáhara Occidental fue Franco. Murió Franco y entonces automáticamente ya fue cuando invadieron los marroquíes la parte que consideran que es suya. Pero a mí me impresionó y les pregunté, ¿por qué tienes todo esto en la pared? ¿Son tributos o qué son? Me dicen, no, porque estamos esperando que el día de mañana, cuando acabe esta guerra, a cada una de las personas y a cada una de las cartas se las enviemos a su familia, de las personas que han caído en esto. O sea, me dejó impactada el nivel de humildad y el nivel de conciencia de esto es una guerra que nosotros no queremos por cabezonería política de otros. La verdad es que fue bestial, bueno, sin contar que había armas requisadas del gobierno marroquí que eran españolas. Reales, o sea, eran en marca Made in Spain. Era España, Marruecos, Marruecos y el Sáhara, porque había hasta algún representante en las cortes españolas que iba vestido, como van vestidos los saharauis, ¿no? Y esta gente se sentían españoles. Entonces, yo creo les están también retrasando un referéndum. ¿Y sabes por qué se lo retrasan, Laura? Porque van poblando aquello con marroquíes. El día que se haga un referéndum, ¿qué crees que va a ganar? Va a ganar, pues, que ha habido intentos por medio de Naciones Unidas, pero no ni se han respetado ni han sido tal. Pero bueno, si esto lo unimos a lo que en realidad veníamos hablando con el tema de Cataluña, yo creo que sí, o sea, yo estaba hablando únicamente desde el punto de vista emocional, no estaba hablando desde el punto de vista legal. Ya lo sé, ya. Y es lo que decía antes Alberto. Yo creo que es hora de replantearse el estado que tenemos. Y replantearse, las comunidades autónomas funcionaron en su momento, hablábamos el otro día, además fue el cumpleaños de Adolfo Suárez, que fue el gran estratega. Sí que es cierto que hay que entender las cosas en su tiempo político y en su tiempo histórico. No puedes tomar la misma decisión ahora. Mira, pues si hubieran hecho en tal cosa en tal época, pues sí, claro, pero a lo mejor no era el momento porque era la manera de hacer una transición pacífica. Fue un pacto y entre ellos pues los pactos de Moncloa, ¿no? Pero ya evolucionó tanto y evolucionaron más que a veces los sentires independentistas, yo creo que evolucionaron los sentires de cada una de las regiones, que necesitan evolucionar también de manera independiente, tomar decisiones independientes. Y es decir, creo que es manera de replantearse un Estado federal. Y el Estado federal, por ejemplo, sé que en su momento hicieron una especie de mezcla ahí, como que quisieron hacer de qué manera encajaban, porque todavía había mucha gente profranquista y estaba todo muy tierno y muy cerca. Pero yo ya no estoy hablando de monarquía. Ahí yo creo que una monarquía no está reñida con un Estado federal. Está demostrado a lo largo de la historia. Ahí ya hablaríamos, sería otro tema muy diferente, monarquía sí, monarquía no, república, monarquía. Pero yo estoy hablando de Estado federal, de parte administrativa. Sí. Creo que es hora. Okay. Oye, sí, a propósito de esto, que me alegro que coincidas conmigo, Laura, en ese cambio que hay que hacer. Estas elecciones catalanas, vamos, que coincidas conmigo y que yo coincida contigo, es decir, no hay que ser humilde. Entonces, estas elecciones catalanas han tenido, o los políticos le han dado la orientación de
plebiscito o no plebiscito, es decir, plebiscitarias son plebiscitarias. En las próximas elecciones generales van a tener